Hay momentos en los que de repente te das cuenta de que tu infancia no fue exactamente lo que parecía. Para mí, no fue una revelación dramática que sacudió mi mundo de la noche a la mañana. No, fue más bien como ponerse lentes por primera vez, ver todos esos pequeños detalles que lentamente iban tomando forma, detalles que siempre habían estado ahí, solo que borrosos. Me llamo Adelina, y todavía no puedo señalar exactamente cuando entendí por primera vez que era diferente a mi hermana Abril. Tal vez fue cuando tenía 7 años, viéndola jugar con muñecas a través de la ventana de nuestra cocina mientras yo me paraba de puntitas, tratando de alcanzar los platos que estaban casi demasiado altos para que los lavara. O tal vez fue en todos esos momentos tranquilos de la tarde, escuchando las risas de otros niños flotando a través del cristal mientras me ataba un delantal que era demasiado grande para mi pequeño cuerpo. Ese delantal. Dios, lo recuerdo tan claramente. Fue mi regalo de cumpleaños número 6 de parte de mamá. Un regalo práctico, lo había llamado ella, como si ser práctica fuera algo para celebrar cuando cumples 6 años. Me llegaba más abajo de las rodillas, y a veces me tropezaba con él mientras hacía los quehaceres. Pero aprendí a manejarlo, igual que aprendí a manejar todo lo demás. Adelina, ¿ya terminaste la tarea?, preguntaba mamá todos los días después de la escuela, su voz llevando ese filo que conocía tan bien. Sí, mamá, respondía automáticamente, ya estirando la mano para alcanzar ese delantal demasiado grande. La rutina ya estaba grabada en mis huesos para entonces: tarea, quehaceres, preparar la cena. Mientras tanto, la tarde de Abril se extendía ante ella como un interminable día de verano. Abril, mi amor, puedes ir a jugar, decía mamá, y mi hermana se iba saltando, sus coletas oscuras rebotando mientras yo me estiraba de puntitas para alcanzar la barra de la cocina. Incluso a los 7 años, sabía que era mejor no quejarme. Todavía está chiquita, decía mamá cada vez que lo intentaba. Tú eres la hermana mayor. Necesitas ayudar. Como si haber nacido primero fuera algún tipo de contrato que había firmado, aceptando renunciar a mi infancia. Papá no era diferente. Llegaba a casa del trabajo, con la corbata aflojada y el maletín pesado con papeles, y podías poner tu reloj en hora con su rutina. Primero, le revolvía el pelo a Abril mientras ella le mostraba su último dibujo, generalmente garabateado durante lo que debería haber sido tiempo de tarea. Luego se volteaba hacia mí con esa mirada. Ya sabes cuál, esa evaluación que te hace sentir como si estuvieras siendo pesada y medida contra algún estándar invisible. ¿Cómo están tus calificaciones hoy, Adelina? No, ¿cómo estuvo tu día? No, ¿qué te hizo sonreír? Ni siquiera, ¿qué aprendiste? Solo calificaciones. Siempre calificaciones. Como si fuera algún tipo de inversión que necesitaba revisar. Toda zona, papá, decía yo, y él asentía. No orgulloso, no feliz, solo satisfecho, como si hubiera cumplido con el requisito mínimo para ser su hija. Porque en nuestra casa, la excelencia no se celebraba, se esperaba. Bueno, de mí al menos. Nuestra casa no era nada especial, solo una modesta casa de 2 pisos en un vecindario de clase media donde los niños jugaban afuera después de la escuela. Mis amigos vivían cerca, pero mayormente los veía a través de las ventanas. Siempre había algo que hacer: trastes, lavandería, ayudar a Abril con su tarea, aunque apenas prestaba atención, o estudiar para mantener esas calificaciones perfectas que se habían convertido tanto en mi prisión como en mi escudo. Recuerdo esta tarde tan claramente: tenía 10 años, y acababa de ganar el primer lugar en la competencia regional de matemáticas. Hubieras visto a mis padres sonreír mientras mi maestra, la señora Hernández, me elogiaba. Pero mirando hacia atrás ahora, su orgullo se siente diferente en mi memoria, como una máscara que usaron para la audiencia. Han hecho un trabajo increíble criando a Adelina, dijo la señora Hernández, sus ojos brillando con genuina admiración. Su amor por el aprendizaje es extraordinario. Mamá y papá intercambiaron esas miradas de autosatisfacción que me revolvían el estómago. Bueno, siempre la hemos animado a leer, dijo mamá, su mano descansando sobre mi hombro, un toque que se sentía más como un recordatorio que como consuelo. ¿Verdad, Adelina? Quería reír. O llorar. Tal vez ambos. Quería contarle a la señora Hernández sobre la linterna escondida bajo mi almohada, sobre estudiar hasta tarde en la noche porque el día era para los quehaceres. Sobre cómo el único ánimo que recibía era la constante sombra de decepción si traía a casa algo menos que perfecto.
pero solo sonreía. Sentí, ya una maestra en interpretar mi papel. Mientras tanto, Abril estaba sentada en el pasillo, convirtiendo su examen reprobado de matemáticas en aviones de papel. Nadie dijo una palabra. Nadie lo hacía nunca. A veces atrapaba a Abril mirándome con esa pequeña sonrisa burlona, especialmente cuando se salía con la suya en algo que a mí me hubiera ganado una conferencia que duraba días. Recuerdo esta vez, cuando yo tenía 12 años y ella 9, parada en nuestro baño compartido que acababa de terminar de limpiar. «Solo está celosa», me dijo, mirando mi reflejo en el espejo que acababa de limpiar sin dejar marcas, «porque mamá y papá me quieren más a mí». Me quedé allí, con las manos todavía húmedas de limpiar, mirando nuestros reflejos lado a lado. «Eso no es cierto», dije, pero incluso entonces, una parte de mí se lo preguntaba. Porque el amor en nuestra casa era complicado. Condicional. Al menos para mí. Para cuando Abril comenzó la secundaria, yo no era solo su hermana, era básicamente su tutora personal. No por elección, entiéndase bien, sino por decreto parental. Cada tarde, me sentaba con ella en la mesa de la cocina, tratando de explicarle álgebra básica mientras ella mandaba mensajes de texto bajo la mesa. «Abril, necesitas poner atención», decía yo, exhausta después de mi propio día escolar y los interminables quehaceres. «¿Por qué?», me miraba con esa sonrisa irritante. «De todos modos vas a terminar haciéndola por mí». Y tenía razón. Eso es exactamente lo que pasaría. «Adelina, ¿por qué no está lista la tarea de Abril todavía?», preguntaría mamá inevitablemente, con las manos en las caderas, esa mirada de decepción ya instalándose en su rostro. «No se está concentrando». «Entonces haz que se concentre. Se supone que debes estar ayudándola». Así que terminaba haciendo la tarea de Abril mientras ella veía videos en YouTube, porque era más fácil que lidiar con la decepción de mamá. Mientras tanto, el dinero semanal de Abril aparecía como reloj, $20 cada viernes. Yo tenía suerte si recibía $5 al mes, generalmente con una conferencia sobre cómo el dinero no crece en los árboles. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 16. Estaba cansada hasta los huesos, de ver a Abril presumir su ropa nueva y sus últimos gadgets mientras yo usaba ropa heredada y ni siquiera podía comprar el almuerzo en la escuela. Fue entonces cuando vi el letrero de «Se solicita ayuda» en el Café Manuel, a solo 3 cuadras de nuestra casa. Manuel, este hombre gruñón con ojos inesperadamente amables que me había servido innumerables chocolates calientes a lo largo de los años, me contrató de inmediato. El trabajo era duro, atender mesas, limpiar derrames, lidiar con clientes que parecían hacer de su misión de vida ser difíciles. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, estaba ganando mi propio dinero. Ese primer cheque de pago se sintió como libertad en mis manos, $850 por un mes de trabajo de medio tiempo. Debí haber sabido que era mejor no dejarlo en mi escritorio. «Adelina», la voz de mamá resonó por la casa esa noche. «Baja aquí ahora mismo». Los dos estaban esperando en la cocina, mi cheque de pago sentado en la mesa entre ellos como evidencia en un juicio. Papá se veía severo, mamá decepcionada, expresiones que conocía mejor que mi propio reflejo. «¿Por qué no nos dijiste que estabas ganando tanto?», exigió papá. «Apenas me pagaron», tartamudeé, sintiéndome como si tuviera 7 años otra vez, atrapada robando una galleta extra. «Bueno, ya que vives en nuestra casa y comes nuestra comida, nos vas a dar la mitad de esto», declaró mamá, como si estuviera anunciando el clima. «Es lo justo». Pero la peor parte no fue ni siquiera tener que dar la mitad de mi cheque. No, lo peor vino una semana después cuando Abril entró bailando a nuestra habitación usando tenis Nike nuevos, girando como una modelo en una pasarela. «Mira lo que mamá y papá me compraron con tu dinero», cantó, su sonrisa lo suficientemente afilada para cortar. «Parece que todo ese trabajo de mesera sirve para algo después de todo». Me encerré en el baño y lloré esa noche. Pero en algún lugar entre las lágrimas y el silencio, tomé una decisión. Me iba a ir de aquí, y la universidad sería mi boleto a la libertad. Mis padres habían dejado muy claro que no pagarían mi educación, nunca perdían la oportunidad de recordarme cómo Abril necesitaría dinero para la universidad algún día. Así que me lancé a mis estudios con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Comencé a quedarme tarde en la escuela, usando las computadoras de la biblioteca para investigar becas y programas de matrícula gratuita.
Cada momento libre lo pasaba estudiando para el SAT, escribiendo ensayos y manteniendo mi promedio perfecto. Se convirtió en mi rebelión secreta, mi plan silencioso de escape. El día de la graduación fue exactamente lo que esperarías, otra actuación perfecta del show de la familia Navarro. Me senté durante la ceremonia con mi toga y birrete azul, viendo a mis padres sonreír desde el público mientras el director Roberts me llamaba como mejor estudiante. Los Navarro han hecho un trabajo extraordinario criando a Adelina, anunció a la multitud. Sus logros académicos son verdaderamente notables. Mamá se secó los ojos con un pañuelo mientras papá se paraba erguido, su pecho hinchado de orgullo. Los vi absorber los elogios como siempre lo hacían, asintiendo y sonriendo mientras otros padres los felicitaban por su maravillosa crianza. Si tan solo supieran. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que ya había recibido cartas de aceptación de todas las universidades a las que había aplicado. Había estado revisando el buzón religiosamente durante semanas, interceptando las cartas antes de que alguien más pudiera verlas. Cada felicitaciones se sentía como una llave para una puerta que había estado tratando de abrir toda mi vida. Pero la mejor, la que hacía que mi corazón se acelerara cada vez que pensaba en ella, era de la Universidad Estatal de Riverside. Beca completa. Alojamiento gratuito en dormitorios. Y un estipendio. A 4 horas de distancia en el siguiente estado. Lo suficientemente lejos como para no poder venir a casa los fines de semana a ayudar. No les había dicho todavía. Estaba esperando el momento adecuado, que llegó antes de lo que esperaba. En nuestra cena de graduación, mamá había hecho lo que ella pensaba que era mi pasta favorita, nunca había preguntado realmente qué me gustaba, y todos estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Entonces, Adelina, dijo mamá, sirviéndose otra porción, ¿has pensado en lo que vas a hacer ahora? Abrí la boca para contarle sobre Riverside, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella continuó con esta sonrisa brillante y ensayada. Estaba hablando con Manuel en el café ayer. Dijo que estaría encantado de tomarte tiempo completo. ¿No sería maravilloso? Podrías ganar mucho más y realmente ayudar con los gastos familiares. Respiré profundo, sintiendo el peso de años de expectativas presionando sobre mí. Me aceptaron en la universidad. Beca completa en la Estatal de Riverside. Empiezo en otoño. El silencio que siguió fue ensordecedor. El tenedor de mamá repiqueteó contra su plato. La cara de papá se tornó de un alarmante tono rojo. Universidad, la voz de mamá podría haber cortado vidrio. ¿En otro estado? ¿Pero qué hay de tu familia? ¿Qué hay de ayudar a tu hermana? He estado ayudando a mi hermana toda mi vida, dije tranquilamente, sorprendida por la firmeza en mi voz. Esto es algo que necesito hacer por mí misma. Papá se levantó tan abruptamente que su silla raspó contra el piso. Sin decir una palabra, salió de la habitación, azotando la puerta detrás de él. Mira lo que has hecho, siseó mamá. Abril solo se sentó allí con esa ligera sonrisa burlona, probablemente ya calculando cómo quedarse con mi habitación cuando me fuera. Ese último verano en casa fue como vivir con fantasmas. Iba a trabajar al café, volvía a casa, entregaba la mitad de mi cheque y me retiraba a mi habitación. Mamá y papá apenas me hablaban, solo intercambios fríos y necesarios sobre las cuentas o las horas de la cena. El dinero que tomaban de mis cheques, lo aceptaban sin una palabra de agradecimiento. Cuando llegó agosto, empaqué mis maletas sola. Sin despedidas emotivas. Sin fotos familiares en el porche. Sin papá cargando el auto como vi que tenían otros estudiantes. Solo yo, mis 2 maletas y un boleto de autobús a la Estatal de Riverside. Ya me voy, anuncié esa mañana, parada en la puerta de la cocina. Mamá siguió lavando los platos, dándome la espalda. Papá agitó su periódico. Abril ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Está bien, dijo mamá, como si le hubiera dicho que iba al supermercado. El viaje en autobús a la universidad fueron 4 horas de puro alivio. Con cada kilómetro, me sentía más ligera, más libre. Mi habitación en el dormitorio era pequeña pero limpia, y mi compañera Mariana se convirtió en la hermana que siempre deseé tener, solidaria, amable, realmente interesada en mi vida. Me sumergí en mis clases de finanzas, amando cada minuto de aprender sobre estrategias de inversión y análisis de mercado. Mis profesores elogiaban mi ética de trabajo, y por primera vez,
no había nadie alrededor para llevarse el crédito. Las raras llamadas a casa siempre seguían el mismo patrón. Abril está pensando en convertirse en modelo, diría mamá, sin preguntar cómo me iba. Solo está esperando la oportunidad correcta, agregaría papá, ignorando mis intentos de compartir mis propios logros. En mi tercer año, Abril se graduó de la preparatoria. Mamá llamó específicamente para contarme sobre eso, aunque no porque quisieran que estuviera en la ceremonia. Abril se está tomando un tiempo para encontrarse a sí misma, explicó mamá. Sus calificaciones no fueron exactamente material universitario, pero le dijimos que no se preocupara por eso. El trabajo adecuado llegará. Pensé en cómo me habían presionado para trabajar a los 16, cómo habían tomado la mitad de mis ganancias, cómo habían luchado contra mis sueños universitarios. ¿Qué está haciendo mientras tanto?, pregunté. Oh, solo explorando sus opciones, dijo mamá despreocupadamente. No queremos que se apresure a hacer algo por lo que no sienta pasión. Me gradué con honores, mi nombre en la parte superior de la lista del decano. La familia de Mariana me vitoreó en la graduación ya que la mía no vino. 2 semanas después, estaba de vuelta en mi ciudad natal, comenzando como analista financiera junior en Reynolds y Asociados. Mi salario inicial era más de lo que mis padres ganaban juntos. La primera vez que pude pagar mi propio departamento, sentí que finalmente podía respirar. Pero tan pronto como corrió la voz sobre mi trabajo, comenzaron las invitaciones a cenar. Debes estar haciéndolo bien, diría papá, mirando mi ropa profesional. Estamos tan orgullosos, agregaría mamá antes de lanzarse a otra historia sobre la última entrevista de trabajo de Abril o prospecto de modelaje. Abril se sentaría frente a mí en estas cenas, todavía pegada a su teléfono, todavía buscando la oportunidad correcta. A los 19 años, no había trabajado ni un día en su vida, pero de alguna manera eso estaba bien. Yo era a quien miraban con ojos expectantes, dejando caer indirectas sobre facturas y reparaciones del hogar. Los impuestos de la propiedad han subido tanto, suspiraría mamá. Es difícil llegar a fin de mes estos días, agregaría papá. Así que comencé a darles dinero. $500 aquí, $1000 allá. Pero sus indirectas seguían llegando, sus expectativas creciendo con cada depósito que hacía. Cuanto más daba, más parecían esperar, como si estuviera compensando el crimen de irme, de construir mi propia vida. El día que me promovieron a analista financiera senior, cometí el error de mencionárselo a mamá durante nuestra llamada semanal. En cuestión de horas, había planeado una cena de celebración en su casa, una que yo sabía vendría con condiciones. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, dijo mamá, pero su voz tenía ese tono particular que conocía demasiado bien. Es maravilloso que te esté yendo tan bien, especialmente porque las cosas han estado tan difíciles aquí. Justo a tiempo, papá suspiró pesadamente. La empresa está haciendo recortes otra vez. Han reducido mis horas. Y estas facturas, agregó mamá, sacando un papel arrugado de su bolsillo, sus ojos ya llenándose de lágrimas perfectamente cronometradas. Simplemente no sé cómo vamos a pagar los servicios públicos este mes. Miré a Abril, todavía absorta en su teléfono, usando jeans de diseñador que sabía que mamá y papá no podían pagar. Las palabras estaban justo ahí en mi lengua, que tal vez una joven de 22 años capaz de pasar horas haciendo videos de baile probablemente podría manejar una solicitud de trabajo o dos. Pero me las tragué, como siempre lo hacía. Entonces mamá soltó la bomba. «¿Sabes, Adelina?», dijo, estirándose a través de la mesa para palmear mi mano con preocupación maternal practicada, «hemos estado pensando. Estás gastando tanto en ese departamento tuyo. ¿Por qué no te mudas de vuelta a casa? Podrías ahorrar dinero, y podríamos ayudarnos mutuamente». Me sentí como si tuviera 16 años otra vez, viendo mi dinero duramente ganado desaparecer en sus bolsillos. La idea de renunciar a mi tranquilo departamento, mi independencia, mi espacio, me revolvía el estómago. Pero cuando abrí la boca para negarme, vi esas familiares miradas de inducción de culpa en sus rostros. «Está bien», me oí decir, y vi sus rostros iluminarse con calculada alegría. Una semana después, estaba de vuelta en mi habitación de la infancia. La habitación se sentía más pequeña de lo que recordaba, o tal vez yo había crecido demasiado para ella. Establecí mis condiciones rápidamente: ayudaré con las facturas y el supermercado, pero no voy a cocinar ni limpiar. Ya hice suficiente de eso mientras crecía.
Mamá estuvo de acuerdo inmediatamente, demasiado rápido, realmente. No fue hasta que escuché el chillido indignado de Abril al día siguiente que entendí por qué. ¿Qué quieres decir con que tengo que limpiar?, gimió. Ni siquiera sé cómo usar la aspiradora. Bueno, es hora de que aprendas, dijo mamá, en un tono mucho más suave del que jamás había usado conmigo sobre los quehaceres. Adelina está ayudándonos financieramente, así que tú puedes ayudar con la casa. Observé desde mi puerta mientras Abril paseaba la aspiradora, apenas tocando la alfombra, murmurando entre dientes sobre lo injusto que era todo. Más tarde publicaría historias pasivo-agresivas en Instagram sobre trabajo forzado y trato injusto, pero no pude hacer que me importara. Después de todo, ella seguía viviendo de mi dinero, mis pagos de comida, mis contribuciones a los servicios públicos, mi equivalente de renta que misteriosamente nunca parecía reducir la tensión financiera de nuestros padres. Lo mínimo que podía hacer era aprender a limpiar un baño. Adelina, ¿has notado lo descuidada que se ve la casa?, mencionó mamá casualmente una mañana sobre el café. ¿La pintura se está descascarando? ¿Y ese papel tapiz en la sala? Papá se unió inmediatamente. Los accesorios del baño también están bastante desactualizados. Seguro que sería bueno darle un cambio de imagen a este lugar. 3 días y varias indirectas después, finalmente me pidieron directamente si ayudaría con algunas mejoras para el hogar. Por ayudar, por supuesto, querían decir pagar por todo. Terminé gastando casi $30,000 en reparaciones y renovaciones, pintura nueva en toda la casa, accesorios de baño actualizados, electrodomésticos modernos para la cocina, piso de madera para reemplazar la alfombra vieja y papel tapiz nuevo en cada habitación. Incluso hice que pintaran el exterior y arreglaran el jardín. La transformación fue notable, tenía que admitirlo. La casa parecía algo salido de una revista de mejoras para el hogar. Y de repente nuestra casa se convirtió en el centro social de la familia. Tienen que venir a ver lo que hemos hecho con el lugar, diría mamá por teléfono a familiares y amigos. Hemos hecho mejoras maravillosas. Nosotros. Me sentaba en silencio durante estas reuniones, viendo a mamá y papá sonreír con orgullo mientras los invitados elogiaban su hermosa casa y excelente gusto. Ni una sola vez mencionaron que yo había financiado toda la renovación. Ni una sola vez reconocieron que su estilo de vida mejorado venía de mi cuenta bancaria. Cuando se acercaba la Navidad, planearon su reunión más grande hasta ahora. Mamá invitó a cada pariente dentro del radio de manejo, más todos sus amigos. Será perfecto, seguía diciendo, sus ojos brillando. Todos verán lo bien que nos está yendo. Gasté una fortuna en regalos para todos, incluyendo una nueva laptop para Abril que había estado insinuando durante meses. Llegó el día de Navidad, y la casa estaba llena de gente admirando las renovaciones y disfrutando de la comida para llevar, que, por supuesto, también había pagado yo. Cuando llegó el momento de intercambiar regalos, observé mientras Abril desenvolvía un nuevo iPhone de nuestros padres, completo con todos los accesorios. Su chillido de alegría probablemente se pudo escuchar en la casa de al lado. ¿Mi regalo de ellos? Un set de baño de la farmacia, del tipo que compras a último minuto cuando has olvidado a alguien. No dije nada. Solo sonreí y agradecí, luego observé mientras todos abrían los costosos regalos que yo había comprado. Nadie pareció notar la disparidad. A nadie pareció importarle. La fiesta estaba terminando cuando mamá se aclaró la garganta para hacer un anuncio. Carmen y sus hijos se quedarán con nosotros unos días, dijo, señalando a su amiga de fuera del estado. Carmen sonrió cálidamente, sus 2 hijos adolescentes luciendo cansados después del largo viaje. «Qué bien», dije, ya pensando en lo apretada que estaría la sala con 3 personas durmiendo allí. Pero mamá no había terminado. «Adelina, necesitarás sacar tus cosas de tu habitación. Carmen y los niños se quedarán allí». Me quedé allí en medio de la sala, todavía procesando lo que acababa de escuchar. Carmen y sus hijos se movieron incómodamente, claramente sintiendo la tensión. «Pueden quedarse en la sala», sugerí, manteniendo mi voz nivelada. «Podemos preparar el sofá cama y traer el colchón de aire». «No seas ridícula», espetó mamá. «Son invitados. No podemos hacerlos dormir en la sala. Estarán incómodos allí». La ironía de su preocupación por su comodidad me golpeó como un golpe físico. «¿Y qué hay de mi comodidad?», pregunté, sintiendo el calor subir a mis mejillas.
¿Pensaste en eso en absoluto? Papá agitó su mano con desdén. Deja de hacer una escena. Solo empaca tus cosas y múdate a la sala. Solo es por unos días. Miré alrededor de la casa que había renovado, las decoraciones navideñas que había pagado, los regalos que había comprado. Algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué no pueden quedarse en la habitación de Abril? El silencio que siguió fue ensordecedor. La cabeza de Abril se levantó de golpe de su nuevo iPhone, su boca abierta. Mamá y papá se miraron como si hubiera sugerido incendiar la casa. No puedo creer que siquiera sugieras eso, balbuceó Abril. Eso está completamente fuera de discusión, dijo mamá firmemente. ¿Por qué? Presioné. ¿Por qué está bien desplazarme a mí pero no a ella? La cara de mamá se puso roja. Me estás avergonzando frente a mi amiga, siseó. Esta no es la forma en que te criamos para que te comportes. Si no puedes mostrar el respeto apropiado en esta casa, tronó papá, entonces tal vez no deberías estar aquí en absoluto. Vete, agregó mamá, su voz aguda. Vete hasta que aprendas algunos modales. Los miré, realmente los miré. La ira justificada de mamá, la cara roja de papá, la pequeña sonrisa presumida de Abril. Ninguno de ellos parecía recordar o importarle que yo era quien pagaba el techo sobre sus cabezas, la comida en su mesa, los regalos bajo su árbol. No se los recordé. En cambio, subí las escaleras hacia mi habitación, la habitación que querían regalar como si fuera de ellos. Mis manos estaban firmes mientras empacaba mi maleta, mientras hacía llamadas para encontrar un hotel u hostal que tuviera vacantes en la noche de Navidad. El Paradise Inn, un pequeño hostal en las afueras de la ciudad, tenía una habitación disponible. La reservé inmediatamente. 20 minutos después, bajé por esas hermosas escaleras de madera que yo había pagado, cargando mi maleta. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo una palabra. Abril solo sonrió con suficiencia y volvió a jugar con su nuevo iPhone. El Paradise Inn no era gran cosa, una pequeña habitación con una cama irregular y un baño al final del pasillo. Pero se sentía más como un hogar que la casa de mis padres en años. Pasé la víspera de Año Nuevo allí sola con comida china para llevar y mi laptop, buscando departamentos. Encontré un departamento de una recámara en un complejo moderno al otro lado de la ciudad, lejos del vecindario de mis padres. Mi teléfono vibraba constantemente esos primeros días, mensajes y llamadas de mis padres y Abril. No leí ni contesté ninguno de ellos. En su lugar, compré muebles que realmente me gustaban, no solo los que mis padres aprobarían. Pinté las paredes de colores que yo elegí. Creé un espacio que era completamente mío. 2 semanas después de que me mudé, mamá finalmente me agarró desprevenida. Contesté mi teléfono sin revisar el identificador de llamadas, un error que no volvería a cometer. Las facturas de servicios están por vencer, dijo sin preámbulos, su voz aguda y exigente. Carmen y sus hijos ya se fueron, así que puedes volver. Tu habitación está esperando. Casi me río de lo absurdo que era. No, dije tranquilamente. ¿Qué quieres decir con no? Sonaba genuinamente confundida, como si la posibilidad de mi negativa nunca se le hubiera ocurrido. Quiero decir no, mamá. No voy a volver, y no voy a pagar más sus facturas. Hubo un momento de silencio atónito, luego la explosión que había estado esperando. ¿Cómo te atreves?, chilló. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas. ¿Abandonando a tu familia cuando te necesitamos? La dejé despotricar por un momento, escuchando los familiares viajes de culpa y acusaciones. Ya no me afectaban. Dejaron muy claro cómo se sienten realmente sobre mí, dije cuando hizo una pausa para respirar. Me han mostrado que no soy nada más que una chequera para ustedes. Bueno, esa chequera está cerrada ahora. No me llames de nuevo a menos que estés lista para tratarme con respeto. Colgué antes de que pudiera responder. Las llamadas y mensajes se intensificaron después de eso. Papá dejaba mensajes de voz sobre el deber familiar. Abril enviaba mensajes manipuladores sobre cómo estaba sufriendo por mi egoísmo. Mamá alternaba entre la rabia y los viajes de culpa lacrimosos. Los bloqueé a todos. Pasaron semanas, luego meses. Me sumergí en mi trabajo, obtuve otro ascenso, comencé a tomar clases de yoga.
a través de amigos mutuos, me enteré de lo que estaba pasando en la casa de mis padres. Estaban batallando para pagar las facturas por primera vez en años. Abril se había visto obligada a tomar un trabajo como cajera en el supermercado local, el tipo de trabajo poco glamuroso que siempre había menospreciado. Aparentemente era terrible en ello, constantemente llamando para reportarse enferma y quejándose de tener que estar de pie todo el día. Mamá y papá le estaban contando a cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija mayor malagradecida que los había abandonado en su momento de necesidad. Contaban historias elaboradas sobre todo lo que habían sacrificado por mi educación, no lo hicieron, como habían apoyado mi carrera, no lo hicieron, y como los traicioné tan pronto como encontré el éxito. Algunas personas les creyeron. Que así sea. La verdad es que había pasado 25 años siendo la persona que ellos querían que fuera, la hija obediente, la responsable, el cajero automático de la familia. Ahora era tiempo de ser yo misma. Lo gracioso es que ahora les estoy agradecida, no por los años de manipulación y control, sino por esa última noche de Navidad cuando empujaron demasiado lejos. A veces necesitas perderlo todo para encontrarte a ti misma. Y mientras me siento aquí en mi propio departamento, rodeada de los colores que elegí y la vida que construí, finalmente entiendo cómo se siente la verdadera libertad. No se trata solo de tener tu propio espacio o ganar tu propio dinero, se trata de ser dueña de tu historia, incluso las partes dolorosas. Especialmente las partes dolorosas. Porque a veces el mayor acto de amor propio es simplemente decir no a las personas que han olvidado cómo amarte correctamente. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, todos tenemos historias sobre encontrar nuestra fuerza y establecer límites. Y recuerda, a veces las decisiones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Mantente fuerte, y recuerda que tu valor no se mide por cuánto das, sino por cuán fiel te mantienes a ti misma.